Hoy es lunes, el doctor Luis Estrada, director de SPIN. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, pues como has mencionado hace unos momentos, el presidente López Obrador, después de la elección intermedia, pues está con todo tratando de demostrar que el resultado de las elecciones le fue no solo favorable, sino arrasador, o al menos así quisiera demostrar que la gente está claramente con su proyecto, como él lo llama, de transformación, y no necesariamente con el otro proyecto, porque dice el presidente, todo está ya dividido así. Y de esta forma, Joaquín, la semana pasada, como mencionabas también hace un momento, el presidente ha confundido pues claramente las definiciones de mayorías en el Congreso, lo cual pues me parece no solo grave viniendo de un politólogo como es el presidente, sino en especial pues quien es el líder del partido que pues tiene la mayoría, ahorita vamos a ver de cuál, en la Cámara de Diputados, y que claramente también eso le afecta a sus cálculos, ¿no? ¿De quién es el presidente de la República? Vamos. Por supuesto. Ya no le pongas politólogo, no. ¿De quién es el presidente de la República que no puede tener claro las diferentes clases de mayorías legislativas que hay? Mayorías, y yo te diría, Joaquín, mayorías no solo legislativas, mayorías en general. Mira, hay tres clases de mayoría. La mayoría simple es cualquiera que tenga más votos que los demás. Puede ser por un voto, simplemente por tener más votos que los demás. Es lo que se conoce como mayoría simple, mayoría relativa. En los distritos, los diputados que obtienen la mayoría simple o la mayoría relativa son los que ganan. El presidente, si en México, si gana por un voto, ganó por una mayoría simple, mayoría relativa. Esa es la primera mayoría. Morena, en este caso, en la Cámara de Diputados, obtuvo la mayoría simple. Por supuesto, también ya la tenía anteriormente, porque fue el partido que tenía más votos que los demás. Esa es la mayoría simple o mayoría relativa. En inglés se conoce como plurality. Esa es la mayoría que el presidente dice o que confunde con mayoría absoluta. El presidente la semana pasada decía que a él no le gustaba llamar la mayoría absoluta. No, no es una cuestión de que le guste al presidente o no. La mayoría absoluta es aquellos que obtienen el 50% más uno de los votos, la mitad más uno de los votos. Esa es la mayoría absoluta, es diferente a la mayoría relativa. Y Morena con sus aliados ya tenían la mayoría absoluta y obtienen o mantienen la mayoría absoluta también para esta ocasión. El asunto aquí con la mayoría absoluta, Joaquín, es que para cambiar cualquier ley se necesita mayoría absoluta, dependiendo los quórums, también mayoría relativa. Si obtienen más votos que los demás, pues lo pasan. Entonces, mayoría absoluta es 50% más uno. Nada más para darte una idea, Joaquín. La semana pasada, nada más la semana pasada, el presidente mencionó 62 veces la palabra mayoría, porque quiso estar hablando de este tema y confundió a la mayoría simple, otra vez estos que solo tienen más votos que los demás, con la absoluta 6 veces, y a la absoluta, es decir, a los que tienen el 50% más uno, con la simple 10 veces. Repito, 62 veces la mayoría. Esta última, ¿cuál fue esta última confusión? Tú me dices, la confundió la simple con la absoluta 6 veces. Y la absoluta con la simple, es decir, tratando de decir que tenía el 50% más uno con cualquier otra mayoría simple o relativa, 10 veces. Es decir, el presidente confundiendo y diciendo que tenía mayoría absoluta o mayoría simple, porque según él no le gustaba llamarlo así, mencionó 62 veces mayoría, y la mayoría calificada, que es el tercer tipo de mayoría, que puede ser, en el caso de la Cámara de Diputados y también del Senado, 2/3 partes, más uno, el 66%, más uno, que eso es lo que se necesita en suma. No olvidemos, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, más la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, más la mayoría de los congresos locales. Solo así se puede modificar la Constitución. Sí. Entonces, esos tres tipos de mayorías, Joaquín, pues obviamente si el presidente las confunde, y también Genaro Villamil en un tuit hoy siguiendo lo que dice el presidente, pues claramente sí, a ver. Los cálculos pues no les dan. El que hace la mano hace la atrás. Además el presidente dijo, antes de que sigas con lo de Genaro Villamil, lo que dijo, además el presidente dijo que la mayoría absoluta no existe. Claro. Pues ahí está, Joaquín.
Yo creo que lo que él pensaba ¿Qué o fue lo que piensa, dijo Villamil? ¿Qué fue lo que también la dijo mayoría, Villamil? Que está clavado en el tema electoral. sí, lo mismo, ¿no? Lo dijo en un tuit, te voy a buscar rápidamente qué es lo que dice A ver, yo lo el busco, tú director. sigue. El presidente, pues es el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, dice, se garantiza la mayoría simple al sumar 281 curules. Sí, en efecto, la simple y la absoluta, Joaquín. La absoluta son 251. Si tiene 281 votos, pues es la mayoría absoluta. Me parece que el presidente confunde el asunto de la mayoría absoluta con la unanimidad. Por eso dice, cuando habla de mayoría absoluta, que no hay, porque pues no hay unanimidad. Pero claramente está muy fácil. Simple, cualquiera que tenga más votos. Absoluta, 50% más 1. Calificada, cualquier porcentaje, 2/3 partes, 7/8, en fin, cualquier otra cuestión que se necesite, más que el 50% más 1. El presidente, como dices, pues es porque es presidente de la República, pero aquí lo importante es que no conoce estas mayorías. El día de hoy, Joaquín, llevamos 927 días de gobierno, van 629 conferencias con la de hoy, y el presidente lleva 693 días que no ha presentado sus análisis de salud. La semana pasada platicamos, Joaquín, sobre cómo estaba atacando a los electores que no votaron por él y que decidieron votar por otro partido, y atacó a los medios de comunicación, ya lo hemos platicado también varias veces, Joaquín, y mencionó a Goebbels una vez más. Y comentaste en tu espacio, nos encargaste que contáramos las veces que ha mencionado a Goebbels. El presidente ha mencionado a este ideólogo propagandista de Hitler, los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El presidente ha mencionado 18 veces a Goebbels. Este asunto de Goebbels lo trae a colación el presidente porque quiere enfatizar que quien dice una mentira muchas veces, eso decía Goebbels, lo puede hacer verdad. Cuando el presidente, Joaquín, pues sabemos que repite y repite cuestiones que no se pueden probar y que promedia 87 por conferencia. Sin embargo, utiliza esta referencia para criticar a sus enemigos, Joaquín. Sí, así es, aquí está lo que estaba yo buscando, lo de, ves que dice Gerardo Villamil, el presidente adelanta cuál es su postura ante el juicio a los presidentes. No, Genaro, no adelanta, ratifica o reitera o confirma, ¿sí? Porque ya lo ha dicho no sé cuántas veces, tú debes decir cuántas veces ha dicho el presidente López Obrador, Luis, que él no está de acuerdo con el proceso a los expresidentes, que es mejor ver para adelante, pero que si el pueblo lo pide, se irán al juicio a los expresidentes, que por cierto le cambiaron la pregunta, y que pues vamos a ver qué pasa en agosto, a ver si el INE efectivamente hace la consulta, como es el mandato que tiene ya. Y sobre todo, ¿Tú cómo Joaquín, lo ves? vamos a ver con esta nueva pregunta cuál es el alcance, porque no necesariamente la pregunta es exclusiva para expresidentes, Joaquín. Es para funcionarios, incluso actuales, por acciones del pasado. La pregunta es muy abierta y muy ambigua. Vamos a ver cómo es que lo maneja, ¿no? Te voy a decir cómo quedó. La pregunta originalmente, yo pensaba escribir esto, era: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Ahí se pueden ir hasta la primaria, pero bueno, y quedó así. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas, ojo, tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, Joaquín, y puede ser incluso para ellos mismos. En fin, vamos a ver a la luz de los sucesos recientes y cómo el presidente está orientando todo hacia la sucesión de 2024, qué tanto énfasis le va a dar
porque recordemos, esta consulta será el 1 de agosto, ya pues en unas cuantas semanas. Por último, Joaquín, déjame decirte respecto de la información que publicó el New York Times, el reportaje sobre la línea 12 y los pues deslindes inmediatos de los actores políticos del gobierno respecto a lo que sucedió. Si fueran tan rápidos y tan veloces para otras cosas, bueno, pues sería otro tema. El presidente ha mencionado en medios internacionales 78 veces al País, 42 veces al Wall Street Journal, 60 veces con la de hoy al New York Times, 26 veces al Financial Times y 21 veces al Washington Post. El New York Times, solo después del País, como uno de los medios más mencionados por el presidente López Obrador, y pues ya sabemos sus funcionarios o los funcionarios de su partido, pues siguiendo el argumento de que hay un interés, que somos muy relevantes para los medios internacionales, tantos alcaldes, tantos presidentes, y todos estos medios están solamente fijados en México, Joaquín. Mencionarte que mañana publicaremos nueva infografía quincenal, tendrá toda esta información. Por supuesto, si lo buscan en Spin y Conferencia Presidente, ¿vale? Y también en el @LuisEstrada_ mi cuenta de Twitter, y por supuesto, como siempre, en lopezdeoriga.com, Joaquín. A ver si luego me actualizas las veces que se ha referido a mí el presidente ahora ya como fascistoide y gebeliano, ¿sí? Te lo mando en un momento para que lo puedas decir al aire en tu programa, Joaquín. Gracias. Esa es la agresión del presidente. Este sí es un ataque, presidente. Y sobre todo porque no es entre iguales. Usted es el presidente de la República, el jefe del Poder Ejecutivo, y hace valer toda la fuerza del Estado desde Palacio Nacional. Y cuando me refiero, presidente, a hacer valer toda la fuerza del Estado, usted y yo sabemos a qué me estoy refiriendo. Gracias, Luis. Te mando un abrazo.